Bueno, ¿cuándo conociste la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días? En 2005, en una reunión de estudio de la Biblia. Entonces el sacerdote nos dijo, hoy día hay una iglesia llamada Relámpago Oriental. Predica que Dios regresó, está haciendo nueva obra y trajo nuevas palabras. Y que no todo en la Biblia lo dijo Dios, algunas son palabras humanas. Y que la Biblia está obsoleta. El sacerdote dijo que esto era imposible, que toda palabra de Dios está en la Biblia y no fuera de ella. Además, citó a Pablo que en 2 Timoteo 3:15-16 dijo, toda escritura inspirada de Dios es propia para enseñar, reprender, corregir a los pecadores e instruir en justicia. En fin, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté listo para toda buena obra. Para él, según este versículo, todas las palabras de la Biblia son de Dios. Entonces, la Biblia representa al Señor. Se ha de creer en el Señor según esta. Y todo lo que se aparte de ella es no creer. Dijo que cualquier cosa que se aparte de ella es herejía y un engaño a la gente, y que no debíamos creerlo. También nos pidió cuidar de la iglesia y no dejar que los creyentes contactaran con nadie del Relámpago Oriental. ¿Y qué te pareció eso entonces? Entonces, en realidad coincidí con las opiniones del sacerdote, pues está escrito en la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios. ¿No quiere decir que es su palabra? Según la escritura, el cielo y la tierra pasarán, mas toda palabra de Dios se cumplirá y no pasará. Pensé, el Relámpago Oriental no lee la Biblia y se apartó de ella. ¿No está engañando a la gente? Creí que debía colaborar para proteger el rebaño y evitar que engañaran a los hermanos. Aún recuerdo que el sacerdote solía decirnos que cuando regresara el Señor lo flanquearían 1,000,000 de ángeles y se sentaría ante una gran tribuna de juicio y habría un libro con las buenas y malas acciones de todos. Y allí los juzgaría el Señor por sus buenas o malas acciones, para decidir si irían al cielo o al infierno. El sacerdote nos contó entonces, el Relámpago Oriental dice que el Señor volvió y ya realiza la obra del juicio, pero no vimos indicios de su regreso, lo que prueba que no volvió. Reflexioné, el sacerdote entiende la Biblia mejor que yo, y debe de tener razón. Debo hacer lo que él diga, y ceñirme a la Biblia, pase lo que pase. En aquel entonces, yo hablaba en las reuniones de cómo guardarse del Relámpago Oriental. Además, creía que esta era mi responsabilidad. Y siempre recelaba de los que venían del Relámpago Oriental a predicar a nuestra iglesia. Me sorprendió que después mi madre aceptara la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. ¿Te predicó tu madre el Evangelio tras aceptar la obra de Dios en los últimos días? Ajá, sí. Al poco de aceptarla vino a predicarme el Evangelio. Sin embargo, cuando dijo que era el Relámpago Oriental, fui especialmente reacia. ¿Te negaste a escucharla? Sí, me negué. Incluso le refuté. Mamá, ¿por qué crees en el Relámpago Oriental? El sacerdote nos dijo que el Relámpago Oriental se aparta de la Biblia y es herejía. Creer en él es traicionar al Señor. Confiesa tus pecados y arrepiéntete. Mi madre respondió, ¿conoces la situación real del Relámpago Oriental? No has oído sermones del Relámpago Oriental, ni leído las palabras de Dios Todopoderoso, pero lo juzgas y condenas a ciegas. Así es muy fácil oponerse a Dios. Hay una profecía en la Biblia sobre el Relámpago Oriental, porque como el relámpago sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Me contó que el Relámpago Oriental es la aparición del Señor en los últimos días. Al oír a mi madre decir eso, yo me negué a escucharlo. Volví a refutarlo. Dije, digas lo que digas, el Relámpago Oriental se aparta de la Biblia. Si crees en el Señor y no lees la Biblia, ¿sigues creyendo? Apartarse de la Biblia es traicionarlo. Entonces, cuando mi madre vio mi actitud, negó con la cabeza y no habló más. Pero después mi sacerdote supo que mi madre creía en Dios Todopoderoso. Un día, al término de la misa, el sacerdote anunció que mi madre creía en Dios Todopoderoso y prohibió a la congregación hablar con ella.
Si lo hacían, participarían de su iniquidad. ¿Qué te pareció que el sacerdote dijera aquello? Entonces, creía que el sacerdote solo protegía el rebaño, por lo que me puse de su parte y traté de convencer a mis hermanos. Dije, el sacerdote lo hace por nuestro bien. No podemos escuchar al relámpago oriental. Aunque nos predique un familiar, no podemos creer. Aferrémonos a la Biblia y al nombre del Señor. Solo se salvarán los que resistan. Asimismo, mi madre me lo predicó a mí, pero no me lo voy a creer. Al oírme, los hermanos dijeron que no escucharían al relámpago oriental. Tiempo después, mi madre y mi hermana mayor vinieron. En cuanto las vi, les dije, no intenten convencerme, no voy a leer el libro del relámpago oriental. Toda palabra de Dios está en la Biblia. ¿Cómo va a ser este libro palabra de Dios? Mi hermana me respondió, dices que no es palabra de Dios sin ni siquiera estudiarlo. Eso es algo dogmático. La Biblia es un mero testimonio de Dios, un texto histórico, con las palabras y la obra de Dios en la era de la ley y la era de la gracia. ¿Las palabras de Dios en los últimos días se escribieron antes en la Biblia? Ha llegado el Salvador. Ha dicho palabras y hace la obra del juicio comenzando por la casa de Dios. Este libro contiene sus palabras y obra en los últimos días. Ningún ser humano puede abrir el rollo que cita el Apocalipsis. Solo lo puede abrir el Cordero. Dios Todopoderoso ha venido y ha abierto el rollo, que es este libro, el rollo abierto por el Cordero. Ella dijo, esto contiene las palabras de Dios. Entonces, cuando oí a mi hermana, pensé, sí, el Apocalipsis cita un rollo, así que no se aparta de la Biblia. De pronto, no sentí tanta repulsión hacia el libro. Pero pensándolo, no me parecía bien. En definitiva, ellas no leían la Biblia. ¿Cómo podían creer si se apartaban de ella? Así pues, continué negándome. Tras intentos de mi madre y mi hermana de convencerme, de mala gana acepté que me dejaran el libro. ¿Lo leíste después? No, pero sí reflexioné acerca del rollo del Apocalipsis y de que este libro contenía las palabras y la obra de Dios. Recapacité. El Apocalipsis trata asuntos de los últimos días y habla de visiones. Muy pocos se atreven a discutirlo. Entonces tuve mucha curiosidad. Pensé que el contenido de ese libro debía de ser muy profundo y abordar misterios. Me dieron ganas de leerlo. Sin embargo, también pensaba que creer en Dios era creer en la Biblia. Ningún libro reemplaza a la Biblia. Y me quité de la cabeza la idea de leer el libro. Poco después, mi madre volvió a predicarme el Evangelio. Coincidió con la enfermedad mental de mi hermano menor, y culpé a mi madre de su enfermedad. Le dije que perdimos la protección del Señor por su traición. Intenté convencerla de que confesara sus pecados al Señor y se arrepintiera, para que lo bendijera con una pronta recuperación. Llorando, mi madre me respondió, yo también estoy muy triste por tu hermano. Pero no podemos creer en Dios solo para recibir su gracia y bendiciones. Dios es el Creador, y creemos en Él, nos bendiga o no. Hemos de ser como Job, que obedecía a Dios y alababa su nombre, recibiera bendiciones o desastres. Eso es fe sincera. Según ella, creer en Dios Todopoderoso no era traicionar al Señor, sino seguir las huellas del Cordero y recibir al Señor. Dijo que no tenía quejas de Dios por lo de mi hermano, y que como fuera seguiría a Dios hasta el final. Me sorprendió mucho oír aquello de mi madre. Pensé que en la iglesia debatíamos cómo creer en Dios para recibir sus bendiciones, pero mi madre habló con una comprensión profunda. Por ello, me pregunté si la había adquirido gracias a aquel libro. Me pregunté, ¿qué clase de Dios era Dios Todopoderoso? ¿Y qué cosas manifestaba? Después de un suceso impactante, mi madre no tenía quejas, y sí una fortísima fe en Dios. ¿Qué decía Dios Todopoderoso para que mi madre creyera tan decididamente? Por tanto, tuve aún más curiosidad por el libro. Pero recordé a mi sacerdote, no deben leer libros del relámpago oriental. Dijo que quien los leyera quedaría absorbido sin retorno. Por ello, todavía tenía mis dudas.
y volví a quitarme de la cabeza la idea de leerlo. Es decir, cada vez que querías leerlo, ¿te convencían e influían las palabras de tu sacerdote? Sí, exacto. Después, mi madre volvió a predicarme varias veces. Así durante 7 años, pero seguí sin atreverme a investigar. ¿Y en qué circunstancias comenzaste a leer las palabras de Dios y a investigar? En septiembre de 2011 más o menos. Entonces, notaba mi espíritu vacío y no había nada nuevo que predicar. Había leído libros de sermones de todo tipo, pero no me ayudaron en nada. Cada vez que predicaba, siempre estaba muy nerviosa. No sabía qué predicar, no tenía ni idea. Pero luego, de pronto me acordé del libro que me dio mi madre, y del entendimiento con que hablaban ella y mi hermana, que yo desconocía anteriormente, y me emocioné mucho. Pensé, ¿por qué no pruebo a leer este libro? ¿Por qué no veo si encuentro algo nuevo para los sermones? Desempolvé entonces el libro. Lo abrí y vi un capítulo titulado Relativo a la Biblia. Con gran curiosidad me puse a leer. ¿Por qué no vemos un video de una lectura de lo que decía? Muy bien. Hoy, las personas creen que la Biblia es Dios y que Él es la Biblia. Así también creen que todas las palabras de la Biblia fueron las únicas palabras que Dios habló y que Él las pronunció todas. Los que creen en Dios piensan incluso que, aunque los 66 libros del Antiguo y el Nuevo Testamento fueron escritos por personas, fueron todos inspirados por Dios y son un registro de las declaraciones del Espíritu Santo. Esta es la comprensión errónea que tiene el hombre y no es completamente acorde con los hechos. En realidad, aparte de los libros de profecía, la mayor parte del Antiguo Testamento es un registro histórico. Algunas de las epístolas del Nuevo Testamento provienen de las experiencias de las personas y otras del esclarecimiento del Espíritu Santo. Las epístolas paulinas, por ejemplo, surgieron de la obra de un hombre. Todas fueron resultado del esclarecimiento del Espíritu Santo y se escribieron para las iglesias, y fueron palabras de exhortación y aliento para los hermanos y hermanas de las mismas. No fueron palabras habladas por el Espíritu Santo. Pablo no podía hablar en nombre del Espíritu Santo, ni era profeta, y mucho menos tuvo las visiones que tuvo Juan. Sus epístolas se escribieron para las iglesias de Éfeso, Filadelfia, Galacia y otras. Por tanto, las epístolas paulinas del Nuevo Testamento son epístolas que Pablo escribió para las iglesias y no son inspiraciones del Espíritu Santo ni sus declaraciones directas. Son simplemente palabras de exhortación, consuelo y aliento que escribió para las iglesias durante el transcurso de su obra. Así también, son un registro de gran parte de la obra de Pablo en esa época. Se escribieron para todos los hermanos y hermanas en el Señor, para que los hermanos y hermanas de las iglesias de esa época siguieran su consejo y siguieran el camino de arrepentimiento del Señor Jesús. Todo lo que dijo que era edificante y positivo para las personas fue correcto, pero no representaba las declaraciones del Espíritu Santo ni podía representar a Dios. Es un entendimiento atroz y una blasfemia enorme que las personas traten los registros de las experiencias de un hombre y las epístolas de un hombre como las palabras habladas por el Espíritu Santo a las iglesias. Eso es particularmente cierto cuando se trata de las epístolas que Pablo escribió para las iglesias, porque éstas se escribieron para los hermanos y hermanas según las circunstancias y la situación de cada iglesia en esa época. Su fin era exhortar a los hermanos y hermanas en el Señor de forma que pudieran recibir la gracia del Señor Jesús. Sus epístolas tenían como objetivo animar a los hermanos y hermanas de esa época. Puede decirse que esta era su propia carga y también la que el Espíritu Santo le dio. Después de todo, fue un apóstol que dirigió a las iglesias de esa época, que escribió epístolas para las iglesias
y las exhortó. Esa era su responsabilidad. Su identidad fue simplemente la de un apóstol que obraba, y fue simplemente un apóstol enviado por Dios. No fue un profeta ni un adivino. Para él, su propia obra y la vida de los hermanos y hermanas eran de la mayor importancia. Por tanto, no podía hablar en nombre del Espíritu Santo. Sus palabras no eran las palabras del Espíritu Santo, y mucho menos podría decirse que fueran las de Dios. Porque Pablo no era nada más que una criatura de Dios, y, ciertamente, no era su encarnación. Su identidad no era la misma que la de Jesús. Las palabras de Jesús fueron las palabras del Espíritu Santo, fueron las palabras de Dios, porque su identidad era la de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo podía ser Pablo su igual? Si las personas consideran las epístolas o las palabras como las de Pablo como declaraciones del Espíritu Santo y las adoran como a Dios, solo puede decirse que no discriminan correctamente. Dicho con mayor severidad, ¿no es esto simplemente blasfemia? Decir que las experiencias de Pablo y Juan se mezclaron con sus opiniones personales no significa que sus experiencias y su conocimiento viniesen de Satanás, sino solo que tenían cosas procedentes de sus experiencias y opiniones personales. Su conocimiento estaba acorde con el trasfondo de sus experiencias reales en esa época. ¿Y quién puede decir con toda confianza que todo ello venía del Espíritu Santo? Si los 4 evangelios vinieron todos del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué dicen Mateo, Marcos, Lucas y Juan cosas diferentes sobre la obra de Jesús? Si no creéis esto, mirad entonces los relatos de la Biblia de cómo Pedro negó al Señor 3 veces. Son todos diferentes y cada uno tiene sus propias características. Leed detenidamente los 4 evangelios. Leed lo que registraron acerca de las cosas que Jesús hizo y las palabras que habló. Cada relato es simplemente diferente y cada uno de ellos tiene su propia perspectiva. Si lo escrito por los autores de estos libros vino todo del Espíritu Santo, entonces tendrían que ser todos iguales y coherentes. Entonces, ¿por qué existen discrepancias? ¿Qué sentiste la primera vez que leíste la palabra de Dios Todopoderoso? Fue sinceramente chocante. Era la primera vez que veía la Biblia descrita de esa forma. Que aparte de los libros de profecías y de las palabras del Señor Jesús que son palabra de Dios, el resto, como las epístolas de Pablo y el historial de predicación del Señor en los 4 evangelios, fue redactado por personas y narraba la obra de Dios y cómo vivía la gente su labor. Eran palabras humanas. Y es cierto, la humanidad son seres creados. Dios es el creador. No puede afirmarse que estas sean palabras de Dios. Y es blasfemo llamarlas palabra de Dios. Recordé que durante años creí que todo en la Biblia era palabra suya. ¿No implicaba eso blasfemar contra Dios? Pero pensé, no es correcto. Aunque la Biblia fue redactada por personas, fue inspirada por Dios, y eso tiene fundamento bíblico. Por eso, creí que no debía dudar. Pero según Dios Todopoderoso, los 4 evangelios y las epístolas de los apóstoles eran relatos de lo que habían vivido. ¿Quién osaría decir que todo venía del Espíritu Santo? Luego recordé las palabras de Pablo en la Biblia, en las que decía a Timoteo que bebiera vino. Timoteo estaba mal del estómago, así que Pablo le dijo que bebiera para calentar el estómago. Y recordé cómo el Señor eligió a Pedro. Pensé, si la Biblia fue inspirada por Dios, nadie podría haberla escrito. Pero la sugerencia de Pablo de beber vino es de sentido común, no requiere inspiración. Tampoco requirió inspiración lo de Pedro al seguir al Señor. Sencillamente otros escribieron cómo lo siguió. Y pensé, ¿es cierto que no toda la Biblia fue inspirada por Dios?
¿Cómo podría ser eso? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Esta opinión existe hace 2000 años. No solo la acepta mi denominación, sino la totalidad del mundo religioso. ¿Puede equivocarse todo el mundo religioso? Recapacité. Sobre la llamada a Pedro. El Evangelio de Mateo afirma que el Señor lo llamó. Y Juan arguye que Juan el Bautista presentó a Pedro al Señor. Cada uno cuenta una historia. También están las 3 negaciones de Pedro, que varios discípulos relatan distinto. Pensé, si la Biblia fue inspirada por Dios, ¿por qué hay distintos relatos de las mismas cosas? ¿En realidad inspiró Dios cosas distintas a cada persona? Entendí que no toda palabra de la Biblia es palabra de Dios. Y eso dio un vuelco a tu opinión de siempre, ¿no es así? Sí. Ahí comprendí al instante que mi opinión de años de que toda palabra de la Biblia es palabra de Dios estaba equivocada. Me aferraba a esa idea con fuerza y creía palabra de Dios las palabras de la gente en la Biblia. ¿No me estaba oponiendo a Dios y blasfemando? Había trabajado muchísimo y dado muchos sermones, pero enseñé a la gente a obedecer las palabras de Pablo y otros como si fueran las de Dios. Mientras creía haber hecho méritos ante Dios y que Él recordaría cuánto yo hacía. Qué ciega e ignorante era. Extravié a los hermanos durante años. ¿No los había descarriado? Reflexioné. ¿Cómo rendiré cuentas a Dios? Me había opuesto a Dios y cometido gran iniquidad ante Él. Y lo único que sentí entonces era miedo y terror. Sentí un hondo pesar por no haber leído el libro antes. De haber leído antes estas palabras, no lo habría rechazado ni me habría opuesto tanto tiempo. Me arrodillé ante Dios, llorando y oré para confesar mis pecados. Le dije, Señor Jesús, durante años siempre consideré tuyas las palabras de la gente en la Biblia. Me equivoqué. Me arrepiento de mis pecados. Te ruego que me tengas piedad y me perdones. Si de verdad has vuelto como Dios Todopoderoso, deseo aceptarlo. Te ruego esclarecimiento para comprobar en estas palabras que realmente eres tú. Tras orar, me sentí un poco más tranquila. Y entonces decidí buscar en estas palabras. Luego leí unos pasajes de la palabra. La obra de Dios en cada era tiene límites claros. Él solo realiza la obra de la era presente, no la de la siguiente era de antemano. Solo así puede ponerse de manifiesto su obra representativa de cada era. Jesús solo habló de las señales de los últimos días, de cómo ser paciente y cómo ser salvado, de cómo arrepentirse y confesar, y de cómo cargar la cruz y soportar el sufrimiento. Él nunca habló de cómo debe el hombre lograr la entrada en los últimos días, ni de cómo debe buscar satisfacer la voluntad de Dios. Por tanto, ¿acaso no es ridículo buscar la obra de Dios de los últimos días en la Biblia? ¿Qué puedes ver simplemente aferrándote a la Biblia? Ya sea un comentador de la Biblia o un predicador, ¿quién podría haber visto de antemano la obra de hoy? Y es que la obra de Dios siempre está desarrollándose y no puede simplemente detenerse en la época de Pablo y Pedro o permanecer siempre en la era de la gracia en la que Jesús fue crucificado. Por tanto, estos libros solo son apropiados para la era de la gracia, no para la era del reino de los últimos días. Solo pueden proveer para los creyentes de la era de la gracia, no para los santos de la era del reino, y por muy buenos que sean, siguen siendo obsoletos.
Si deseas ver la obra de la era de la ley y cómo siguieron los israelitas el camino de Jehová, debes leer el Antiguo Testamento. Si deseas entender la obra de la era de la gracia, debes leer el Nuevo Testamento. Sin embargo, ¿cómo ves la obra de los últimos días? Debes aceptar el liderazgo del Dios de hoy y entrar en la obra de hoy, porque esta es la nueva obra y nadie la ha registrado anteriormente en la Biblia. Hoy, Dios se ha hecho carne y ha seleccionado a otros escogidos en China. Él obra en estas personas, continúa su obra en la tierra y continúa la obra de la era de la gracia. La obra de hoy es una senda por la que el hombre nunca ha caminado, y es un camino que nadie ha visto jamás. Es una obra que nunca se ha llevado a cabo antes. Es la obra más reciente de Dios en la tierra. Así pues, la obra que nunca se ha realizado antes no es historia, porque el ahora es el ahora y aún no se ha convertido en pasado. Las personas no saben que Dios ha llevado a cabo una obra mayor y más nueva en la tierra y fuera de Israel, que ya ha ido más allá del ámbito de Israel, así como de la predicción de los profetas, que es una obra nueva y maravillosa fuera de las profecías, y una obra más nueva más allá de Israel, una obra que las personas no pueden percibir ni imaginar. ¿Cómo podría contener la Biblia registros explícitos de tal obra? ¿Quién podría haber registrado cada fragmento de la obra de hoy sin omisión y de antemano? ¿Quién podría haber registrado en aquel viejo libro enmohecido esta obra más poderosa y sabia que desafía las convenciones? La obra de hoy no es historia, y por tanto, si deseas caminar por la nueva senda de hoy, debes apartarte de la Biblia, ir más allá de los libros de profecía o historia que están en ella. Solo entonces serás capaz de caminar por la nueva senda apropiadamente y solo entonces serás capaz de entrar en el nuevo ámbito y en la nueva obra. Debes entender por qué hoy se te pide que no leas la Biblia, porque hay otra obra independiente de ella, porque Dios no busca una práctica más nueva y detallada en ella, y porque hay en su lugar una obra más poderosa fuera de ella. Esto es todo lo que deberíais entender. Aquí vi que, con cada etapa de la nueva obra, la obra anterior se queda anticuada. En cada era, Dios hace una nueva obra, con nuevas exigencias. Y no hay que observar algunas normas y algunos reglamentos antiguos, porque están obsoletos y ya no se aplican. Por esto recordé que en la era de la ley, Dios usó a Moisés para promulgar la ley a obedecer. Si alguien vulneraba la ley, debía hacer sacrificios para expiar su pecado, si no se le castigaría. La gente de entonces obedecía la ley según lo exigido, y nadie osaba infringirla. En la era del Nuevo Testamento, Dios vino encarnado y fue crucificado como ofrenda por el pecado del hombre, lo que redimió a la gente del pecado. Si alguien pecaba, solo oraba en nombre del Señor, confesaba y se arrepentía. Entonces se le perdonaba y no había necesidad de ofrendas, ni Dios la condenaba por no obedecer la ley. Así, para la era del Nuevo Testamento, ¿no eran anticuadas algunas exigencias del Antiguo Testamento? Si los de la era de la gracia guardaban las normas de la ley y no aceptaban la obra del Señor Jesús, ¿no serían eliminados? Pensaba que creer en Dios era observar la Biblia, y que no podemos apartarnos de ella en absoluto. Pero Dios ahora hace una nueva obra y expresa nuevas palabras. Si me empeñaba en aferrarme a la Biblia, ¿no me aferraba a lo antiguo? Creía que apartarme de la Biblia era no creer en Dios. Pero era una opinión absurda, ¿no? Estos pasajes decían que el Antiguo y el Nuevo Testamento relatan la obra de Dios, y que finalizada esta, los discípulos escribieron la obra realizada por Dios y sus palabras, y después se compiló todo en la Biblia. Si el Señor prometió volver en los últimos días,
¿Cómo podían estar escritas de antemano en la Biblia las palabras y la obra de Dios de los últimos días? Cuanto más meditaba estas palabras, más cuenta me daba de que tenían sentido. Eran ciertas, lo que reforzó mi seguridad en que las nuevas palabras y la nueva obra de Dios estaban fuera de la Biblia. Antes creía que no había más palabras de Dios fuera de la Biblia. Estaba equivocada, era mi noción y fantasía. Durante 2000 años, nadie había sabido analizar la Biblia a fondo y con fundamento, ni había revelado estos misterios. Nadie podría hacerlo. Nadie podría hablar con tal autoridad. ¿No era esta la voz de Dios? En ese momento, me emocioné mucho. Como si me hubieran regalado un tesoro. Aconé el libro de las palabras de Dios y lo valoré profundamente. Gracias a Dios. Este conocimiento es el esclarecimiento del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Después continué leyendo el rollo abierto por el Cordero. Leía de sol a sol mientras oraba y buscaba. Cuanto más leía, más fabuloso me parecía. Eran cosas que no había oído ni entendido en más de 20 años. Cuanto más leía, mayor anhelo sentía. Era como un fuego en mi interior. Cuando empecé a leer no quería parar. Con tan solo leer unos pocos pasajes, aprendí muchísimo. Y sentí que esas podrían ser las palabras expresadas por el regreso del Señor. Quise pedirles a mis colaboradores que buscaran conmigo, pero todos habían escuchado al sacerdote y se oponían al relámpago oriental. No investigarían con actitud de búsqueda. Así que renuncié a la idea de buscar con ellos. En cambio, oré en silencio al Señor para pedirle que me guiara. Leí un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. En el juicio que comienza en la casa de Dios del que se habló en tiempos pasados, el juicio de estas palabras se refiere al juicio que Dios pronuncia hoy sobre aquellos que vienen ante su trono en los últimos días. Tal vez hay quienes creen en imaginaciones sobrenaturales, como que cuando hayan llegado los últimos días, Dios erigirá una gran mesa en los cielos sobre la cual se extenderá un mantel blanco y luego, sentado en un gran trono con todos los hombres de rodillas en el suelo, Él revelará los pecados de cada hombre y así determinará si van a ascender al cielo o a ser enviados al lago de fuego y azufre. No importa lo que imagine el hombre, no puede alterar la esencia de la obra de Dios. Las imaginaciones del hombre no son sino los constructos de sus pensamientos. Provienen del cerebro del hombre, resumidas y juntadas a partir de lo que el hombre ha visto y oído. Digo, por lo tanto, que por más brillantes que sean las imágenes concebidas, no son más que caricaturas y no pueden sustituir el plan de la obra de Dios. El hombre, a fin de cuentas, ha sido corrompido por Satanás. Así que, ¿cómo podría comprender los pensamientos de Dios? Todos imaginan que la obra del juicio de Dios debe ser milagrosa. Sabes, sin embargo, que en el momento que Dios ha comenzado hace tiempo su obra de juicio entre los hombres, ¿permaneces acurrucado en un sueño letárgico? Que en el momento que creas que la obra del juicio de Dios ha comenzado formalmente, Dios ya habrá hecho de nuevo el cielo y la tierra. En ese momento, tal vez solo habrás acabado de entender el significado de la vida, pero la implacable obra de castigo de Dios te llevará, todavía profundamente dormido, al infierno. Solo entonces te darás cuenta repentinamente de que la obra del juicio de Dios ya habrá concluido. La primera vez que leí este pasaje no lo entendí. Pensé, ¿no realiza Dios la obra del juicio en los últimos días desde un gran trono blanco a medida que juzga a todos? Y esto tiene fundamento bíblico. ¿Cómo podría surgir de la imaginación? Y es lo que opina la totalidad del mundo religioso.
Pero según estas palabras, la obra del juicio de Dios ya ha empezado. A mi parecer, estas palabras derribaban la opinión del mundo religioso, por lo que no pude aceptarlas de golpe. Sin embargo, reflexioné sobre la Biblia. La letra solo mata, mas el espíritu vivifica. No podía delimitar las cosas según el significado literal. Y lo que predicaba el mundo religioso tal vez no era correcto. ¿Por qué defiende que toda palabra de la Biblia es palabra de Dios? ¿Pero no se había demostrado ya ese error? Pensé que esas palabras tenían un misterio, así que debía buscar en ellas como «Juzga el Señor a todos en los últimos días», en vez de fiarme del sacerdote y los predicadores. ¿En ese momento sentiste que ya no podías creerte a ciegas sus palabras? Sí. Por eso oraba al Señor, para pedirle que me guiara. Un día descubrí este pasaje en el libro. ¿Obra Dios según los conceptos del hombre o en contra de estos? ¿No proceden todos los conceptos del hombre de Satanás? ¿No ha sido todo el hombre corrompido por Satanás? Si Dios hizo su obra según los conceptos del hombre, ¿no se convertiría él en Satanás? ¿No sería él lo mismo que las criaturas? Al haber sido las criaturas tan corrompidas ya por Satanás, que el hombre se ha convertido en su personificación, si Dios obrara según las cosas de Satanás, ¿no estaría confabulado con él? ¿Cómo puede el hombre llegar a entender la obra de Dios? Por ello, Dios no obra según los conceptos del hombre, ni lo hace como tú imaginas. Meditando una y otra vez estas palabras, sentí un dolor desgarrador y profunda culpa. Es cierto, Dios no hace las cosas según nuestras nociones y fantasías. Recordé que la Biblia dice, «Oh, profundidad de los tesoros, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, cuán inapelables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido los designios del Señor? ¿O quién fue su consejero? Que los pensamientos míos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son los caminos míos. Dice el Señor, cuanto se eleva el cielo sobre la tierra, así se elevan mis caminos sobre vuestros caminos y mis pensamientos sobre los vuestros». En el libro Preguntas y Respuestas sobre el testimonio del Evangelio del Reino, hermanos de la Iglesia de Dios Todopoderoso, enseñan que los israelitas esperaban con ansia la venida del Mesías, pero que a raíz de sus nociones y fantasías, pensaban que el Mesías nacería en el palacio cuando llegara, que sería majestático y extraordinario, que los guiaría en la batalla como el rey David y los rescataría del Imperio Romano. Pero cuando llegó, el Señor Jesús en realidad nació en un pesebre, no en el palacio. Y no guiaba al pueblo para salir a guerrear, sino que enseñaba humildad y paciencia, y pedía que se arrepintieran. Como la llegada del Señor Jesús no coincidió con sus nociones y no era como imaginaban los israelitas, renegaron de él, lo calumniaron y rechazaron. Y entonces acabaron crucificándolo, lo que los hizo eternos pecadores que anhelaban la venida del Mesías, pero lo condenaron. La lectura de estas palabras me conmovió mucho. Cierto, los pensamientos de Dios son insondables, y su obra supera toda imaginación humana. Tenía que dejarme de lado y buscar en serio cómo realiza el Señor la obra del juicio, para no cometer los errores de los israelitas. Después leí 2 pasajes más de la palabra. Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la sustancia del hombre y para analizar minuciosamente sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe obedecer a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios
se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza del hombre con unas pocas palabras, la expone, la trata y la poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes de exposición, de trato y poda, no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo los métodos de este tipo pueden llamarse juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido por Dios, y además obtener un conocimiento verdadero de Dios. Algunos creen que Dios puede en algún momento desconocido venir a la tierra y aparecerse al hombre, tras lo cual juzgar personalmente a toda la humanidad, probándola uno por uno sin omitir a nadie. Los que piensan de esta manera no conocen esta etapa de la obra de encarnación. Dios no juzga al hombre uno por uno y no prueba al hombre uno por uno. Hacerlo así no sería la obra de juicio. ¿No es la corrupción de toda la humanidad la misma? ¿No es la esencia de la humanidad la misma? Lo que se juzga es la esencia corrupta de la humanidad. La esencia del hombre que Satanás corrompió y todos los pecados del hombre. Dios no juzga los errores frívolos e insignificantes del hombre. La obra de juicio es representativa y no se lleva a cabo especialmente para una cierta persona. Más bien, es la obra en la que un grupo de personas es juzgado con el fin de representar el juicio de toda la humanidad. Al llevar a cabo personalmente su obra en un grupo de personas, Dios en la carne usa su obra para representar la obra de toda la humanidad, después de lo cual se extiende gradualmente. La obra de juicio también es así. Dios no juzga a una cierta clase de persona o a un cierto grupo de personas, sino que juzga la injusticia de toda la humanidad, la oposición del hombre a Dios, por ejemplo, o la irreverencia del hombre contra Él, o la interferencia del hombre a la obra de Dios, etc. Lo que se juzga es la esencia de la humanidad en su oposición a Dios, y esta obra es la obra de conquista de los últimos días. La obra y la palabra de Dios encarnado de las que el hombre es testigo son la obra de juicio ante el gran trono blanco durante los últimos días que el hombre concibió durante el tiempo pasado. La obra que actualmente está haciendo el Dios encarnado es exactamente el juicio ante el gran trono blanco. Me asombraron estas palabras, hasta que no leí cómo Dios realiza la obra del juicio en el libro Preguntas y Respuestas sobre el testimonio del Evangelio del Reino, no lo terminé de entender. Antes creía que Dios se sentaría en un gran trono blanco, mientras cada persona se arrodillaba ante Él, y desde ahí juzgaría a cada persona por sus pecados. Pero esta solo era mi fantasía. ¿Cuánto tardaría Dios en juzgar así a cada persona? ¿Por qué haría un trabajo tan inútil? Dios no nos juzga así en los últimos días. Expresa la verdad para la obra del juicio. Al juzgar y revelar su objetivo es nuestra naturaleza y carácter satánicos, para resolver de raíz el pecado y la oposición a Dios. Si solo aceptamos la redención del Señor Jesús sin aceptar la obra del juicio de Dios en los últimos días, no se corregirá la raíz de nuestro pecado. Estaremos atrapados en un círculo de pecado y confesión. La Biblia dice, porque el estipendio y paga del pecado es la muerte, la santidad de vida sin la cual nadie puede ver a Dios. Vi que si creía en el Señor sin aceptar su juicio en los últimos días, nunca escaparía al pecado. Sería indigna de ver su rostro, y no sería apta para entrar en su reino. Sentí que la obra del juicio de Dios tenía mucho significado. Cuanto más leía estas palabras, más me iluminaban. Las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, y en el mundo religioso no hay nadie que sepa explicar claro cómo juzga Dios a la gente a su regreso. Dios Todopoderoso
ha venido, realiza la obra del juicio y ha expresado verdad, para revelar todos estos misterios y verdades. ¿Sabría explicar tan claro estas cosas alguien que no fuera el regreso del Señor? Esta es la obra del propio Dios, solo Él sabe esto. Por ello, tras investigar durante un tiempo, poco a poco Dios disipó estas nociones religiosas que tenía. Desde entonces, me he convencido de la nueva obra que realiza Dios Todopoderoso. En el transcurso de mi vida, he tenido la suerte de oír la voz de Dios y recibir el regreso del Señor. Esto es especialmente emotivo y me da ganas de saltar de alegría. Gracias a Dios. Solo la palabra de Dios puede hacer que la gente renuncie a sus nociones y fantasías. Gracias a Dios. Si Dios no hubiera expresado tantas palabras nuevas con las que comprendí la verdad y me di cuenta de que me aferraba a unas nociones falaces, quizá habría muerto sin arrepentirme. Habría seguido escuchando a mis sacerdotes sin estudiar la nueva obra de Dios. Entonces pensé que tenía que contar la buena nueva de su regreso a más hermanos, para que pudieran escapar a la esclavitud del sacerdote, no los limitaran las nociones religiosas y recibieran el regreso del Señor. Luego, prediqué el Evangelio con los hermanos y traje a decenas de personas de mi denominación a la casa de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Al mirar atrás, esta experiencia suena realmente muy difícil. Lo fue. Ahora que recuerdo esos 7 años, no solo me negaba la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, sino que inculqué muchas nociones y falacias a mis hermanos que los desviaron del camino verdadero. Cuando pienso que me opuse a Dios y cometí una gran iniquidad, lo lamento, de verdad, profundamente. Jamás podré borrar la mancha de mi rebelión y oposición a Dios. Ahora comprendo cuánto perjudican estas nociones. Si no renunciamos a ellas y no buscamos la verdad, nunca podremos recibir el regreso del Señor. Agradezco a Dios que me tuviera piedad y que me dejara salir de estas nociones religiosas y me concediera volver a Dios Todopoderoso. Ahora, haré todo lo posible por predicar para devolverle su amor. Gracias a Dios. Gracias a Dios.